Cuando nos acercamos a los textos bíblicos, especialmente aquellos que abordan temas proféticos y enseñanzas profundas, es crucial hacerlo con una disposición tanto del corazón como de la mente. La Escritura nos ofrece más que meros relatos históricos o doctrinas, nos ofrece un viaje espiritual y una guía para la vida diaria. Al examinar los pasajes que nos ocupan hoy, somos llevados desde un humilde acto de generosidad en el templo hasta la cumbre de la historia humana, donde se nos revela el desenlace de los tiempos. Este recorrido por las Escrituras nos desafía no solo a reflexionar sobre la fidelidad en lo pequeño, sino también a esperar con fe el futuro glorioso que se nos ha prometido. La historia y las profecías que encontraremos en estos textos están impregnadas de lecciones que han sido confirmadas por eventos históricos, fortaleciendo así nuestra fe en la veracidad de la palabra de Dios. Acompáñenme a ver los últimos días de Jesús y ver cómo su ejemplo es vital para vivir ahora nosotros la parte final de este gran conflicto. En Marcos 12, 41 al 44, nos encontramos con la historia de una viuda pobre que se destaca entre la multitud. No por la cantidad de su ofrenda, sino por la calidad de su sacrificio. La viuda, a diferencia de los ricos que contribuían con grandes sumas, echó 2 pequeñas monedas de cobre, todo lo que tenía para vivir. Estas monedas, conocidas como lectones, eran las de menor valor en la economía judía, lo que hace aún más notable su acción. Jesús, observando este acto, comenta que ella dio más que todos los demás porque entregó desde su pobreza, mientras que los ricos dieron de lo que les sobraba. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre el concepto del verdadero sacrificio y lo que significa dar desde el corazón. En una sociedad que valora la cantidad y el poder adquisitivo, la historia de la viuda nos desafía a reconsiderar nuestros valores y prioridades. La fidelidad en lo pequeño, el dar desde la necesidad y no desde la abundancia, es lo que Dios valora. No se trata de la magnitud de la ofrenda, sino del corazón que la motiva. Esta historia nos enseña que la verdadera generosidad es un acto de fe y confianza en Dios, quien ve más allá de lo externo y valora la pureza de nuestras intenciones. Históricamente, esta enseñanza resuena con la práctica judía de la caridad, donde la motivación del dador es tan importante como el acto de dar. Pasando a Marcos 13, 1 al 13, encontramos a Jesús y sus discípulos saliendo del templo cuando uno de ellos, maravillado por la majestad de la estructura, exclama: «¡Mira, maestro! ¡Qué piedras y qué edificios!». El templo de Jerusalén, también conocido como el Segundo Templo, era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Este edificio no solo era un centro de culto, sino un símbolo de la identidad nacional y religiosa de los judíos. A esta expresión de asombro Jesús responde con una profecía sorprendente. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta predicción desconcertante provocó la curiosidad y preocupación de los discípulos, quienes más tarde en privado le preguntaron cuándo sucederían estas cosas y cuál sería la señal de su cumplimiento. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas bajo el mando de Tito cumplió literalmente esta profecía, dejando una marca imborrable en la historia judía y cristiana. Este diálogo resalta un tema recurrente en la vida cristiana: la temporalidad de las cosas materiales frente a la eternidad del reino de Dios. Las pruebas y tribulaciones mencionadas en este pasaje, que incluyen persecución, traición y odio, son realidades que los seguidores de Cristo deben enfrentar. Sin embargo, estas pruebas no deben verse como castigos, sino como oportunidades para demostrar fidelidad y para crecer en nuestra relación con Dios. Si no enfrentamos ninguna dificultad por seguir a Cristo, es legítimo preguntarnos si realmente estamos comprometidos con Él, ya que Jesús mismo nos advirtió que el camino del discipulado no estaría exento del sufrimiento. Este sufrimiento ha sido documentado en los primeros siglos del cristianismo, donde los mártires dieron testimonio de su fe bajo persecuciones intensas, desde Nerón hasta Diocleciano. En Marcos 13, 14 al 18, Jesús habla de la abominación desoladora,
un término que remite a las profecías de Daniel, en específico Daniel 9:27, 11:31 y 12:1, y que ha sido objeto de mucha discusión teológica. Históricamente este término se ha asociado con la profanación del templo por Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C., quien erigió un altar a Zeus en el lugar santo, un acto que desató la revuelta de los macabeos. Sin embargo, Jesús aplica esta profecía a un evento futuro, que los estudiosos cristianos han relacionado con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano bajo el mando de Tito arrasó la ciudad y el templo, cumpliendo así la predicción de Jesús. Este evento, tal como Jesús lo predijo, nos recuerda la certeza de las palabras de Cristo y la fidelidad de Dios a sus promesas. En un mundo lleno de incertidumbres y falsas promesas, la historia de la caída de Jerusalén nos enseña a confiar en la palabra profética de la Biblia. Si Dios cumplió su palabra en el pasado, podemos tener la seguridad de que cumplirá sus promesas en el futuro. Esta confianza no solo debe ser intelectual, sino que debe traducirse en una fe práctica y activa que nos impulsa a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, aún en medio de las dificultades. El versículo de Marcos 13:19 habla de un tiempo de gran tribulación, un periodo de sufrimiento que no tiene precedentes en la historia humana. Jesús describe este tiempo como tan terrible que si Dios no interviniera para cortar esos días, nadie sobreviviría. Este versículo pone en perspectiva las dificultades que vendrán sobre el mundo y nos advierte de la seriedad de los tiempos finales. Históricamente, muchos interpretan que esta gran tribulación comenzó con la caída de Jerusalén y continuará hasta el retorno de Cristo, abarcando persecuciones y calamidades a lo largo de los siglos. Sin embargo, en medio de este mensaje sombrío también encontramos un rayo de esperanza. En Marcos 13:20 al 23, Jesús nos asegura que Dios, en su misericordia, acortará esos días por amor a sus escogidos. Además, Jesús nos advierte sobre los falsos cristos y profetas que surgirán durante este tiempo, engañando a muchos con señales y prodigios. Esta advertencia es especialmente relevante para nosotros hoy, ya que vivimos en una era donde el engaño espiritual es rampante. Desde los primeros siglos, cuando varios líderes heréticos intentaron desviar a los cristianos, hasta los movimientos religiosos contemporáneos que se presentan como la verdad, la advertencia de Jesús sigue siendo válida. El hecho de que Jesús pudiera predecir con tanta precisión la aparición de estos falsos líderes, incluso cuando su movimiento apenas comenzaba, refuerza nuestra confianza en la veracidad de las Escrituras. Esta confianza debe llevarnos a estar siempre vigilantes, discerniendo la verdad de la mentira y permaneciendo firmes en nuestra fe. Marcos 13, del 24 al 32, nos transporta al clímax de la historia, donde se describe el gran evento del regreso de Cristo. Jesús habla de señales cósmicas que precederán su venida, como el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas. Estos eventos apocalípticos anuncian la llegada del Hijo del Hombre, quien vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Este es el evento hacia el cual todas las profecías apuntan, el regreso de Cristo para reunir a su pueblo y establecer su reino eterno. La imagen de Jesús viniendo en las nubes no es solo un símbolo de esperanza, sino una realidad futura que debe moldear nuestra vida presente. La promesa de su regreso nos invita a vivir con expectación, sabiendo que nuestra redención se acerca. Este evento también nos desafía a estar preparados, no solo en términos de conocimiento teológico, sino en la pureza de vida y la fidelidad diaria. Jesús advierte que nadie sabe el día ni la hora de su regreso, lo que nos insta a estar siempre listos, viviendo en una constante anticipación de su venida. Históricamente, la creencia en la segunda venida ha sido una fuente de esperanza y motivación para los cristianos, desde los primeros discípulos hasta los movimientos de avivamiento en la Edad Media y más allá. Daniel 9, 24 al 27 es uno de los pasajes proféticos más importantes del Antiguo Testamento, que predice con precisión la primera venida de Cristo y otros eventos clave en la historia del pueblo de Dios. La profecía de las 70 semanas revela el plan de Dios para la redención, comenzando con la orden de reconstruir Jerusalén y culminando en la llegada del Mesías, quien sería cortado o sacrificado por los pecados del mundo.
Esta profecía también menciona la destrucción del templo y la ciudad, que ocurrió en el año 70, y señala un periodo de gran tribulación. Al considerar estos pasajes, somos llamados a una vida de fe activa, que no solo se enfoca en el presente, sino que también mira con esperanza hacia el futuro. La historia de la viuda en Marcos 12, 41 al 44 nos recuerda que Dios valora la fidelidad y el sacrificio sincero, no la ostentación externa. A través de las profecías de Marcos 3 y Daniel 9 vemos que Dios tiene un plan soberano que se cumple en su tiempo y que nuestra tarea es mantenernos fieles, confiando en sus promesas. Las pruebas y tribulaciones que Jesús predijo son una realidad que los cristianos de todas las épocas han enfrentado y seguirán enfrentando. Pero estas no son motivo de desesperación, sino de esperanza, porque sabemos que la victoria final pertenece a Dios. La enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 cierra este cuadro con una promesa gloriosa: la resurrección y el encuentro con Cristo en su venida. Este es el anhelo que ha sostenido a los creyentes a lo largo de los siglos. La certeza de que un día todas las lágrimas serán enjugadas y estaremos para siempre con el Señor. En medio de las dificultades y desafíos de la vida, estos textos nos invitan a vivir con un enfoque claro. Ser fieles en lo pequeño, confiar en la soberanía de Dios en lo grande y esperar con gozo el glorioso día en que todas las promesas se cumplirán. Que esta esperanza viva en nuestros corazones nos impulsa a una vida de devoción, servicio y preparación, sabiendo que lo mejor está por venir. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.